¿Cómo fue la prosperidad falaz a nivel económico? Miren ustedes acá la característica económica. Miren, va a haber plata, nadie va a negar. En esa época hubieron tres formas de vender el guano. Primera forma de vender el guano era alquilando la isla de Chincha, alquiler o arrendamiento. Un señor llamado Francisco Quirós alquiló la isla de Chincha por un año al Estado peruano. Alquiló o arrendó la isla por un año. Iba a vender guano a Europa, especialmente a Inglaterra, Francisco Quirós. Chicos, pagó 10.000 libras, 10.000 libras al Estado peruano, un dineral para la época. Con un mes de venta del guano de la isla de Chincha, Francisco Quirós recuperó todo lo que invirtió. Y encima tenía ganancias. ¿Qué hizo el gobierno de entonces? Anuló el contrato Quirós. Anuló el alquiler. ¿De qué, profesor? El alquiler de la isla de Chincha. Ya, bro. ¿Correcto? No te olvides. Se anuló el contrato Quirós. Vivo. Y luego el Estado peruano, ¿sabe lo que dijo? Ahora me voy a dedicar a la venta directa del guano. Y vino así la venta directa del guano. El Estado peruano se dedicó a vender guano directamente. Pero cuando llegó Ramón Castilla, surgirá la tercera forma de vender guano, la tercera forma de venta de guano, la venta por consignación. La palabra consignación en español significa intermediario. Intermediario. Está en francés, consignatar, en francés. ¿Así, profe? Sí. ¿Ya? ¿En qué consiste? Ramón Castilla creó el sistema de consignatarios. Te voy a explicar un poquito. Castilla quería construir obras, quería hacer ferrocarriles, telégrafos, alumbrado a gas, etcétera, etcétera. Para hacer eso necesitas mucho dinero. Y el guano puede servir para construir esas obras. El problema es que primero tienes que vender el guano y cuando ya termines de vender, juntar el dinero, hacer la obra. Pero Castilla no tenía tiempo para eso. Castilla quería la plata ya. ¿Y sabe cuál era el plan de Castilla? Prestarse dinero de capitalistas extranjeros para que le presten a Perú. El guano era la garantía. Castilla creía que era fácil y no fue así. No fue fácil. Porque cuando se quiso prestar, nadie no nos quería prestar, ingleses, franceses, no nos querían prestar. Entonces, el gobierno de Castilla se le ocurrió lo siguiente. Tuvo una grandiosa idea. ¿Sabes cuál fue? La idea era, jovencitos, decir lo siguiente. Cualquier persona que ayude al Estado peruano, jovencitos, a que logre un préstamo de algún banco extranjero, podrá convertirse en el intermediario para vender el guano peruano. Sacarás tu 10% de tajada. Eso era la propuesta de Ramón Castilla. Es decir, a ver, a ustedes, aula número 10, aula virtual número 10. Imagínate que yo soy Ramón Castilla. Yo quiero dinero y el banco de crédito no me quiere prestar. Scotiabank no me quiere prestar. ¿Cómo hago para que me presten? Bueno, yo le digo a cualquiera de ustedes, aula 10, cualquiera de ustedes, ¿no? Ustedes son 78. Oye, cualquiera de los 78 que logre que el banco de crédito de Scotiabank o Interbank o el BBVA me preste dinero. Si lo logras, que me presten, te conviertes en el intermediario para vender el guano de Perú. Yo no te he dicho que tú vas a poner dinero, yo te he dicho que solamente contactes con ellos para que me presten. Si se logra eso, te conviertes en el intermediario, sacas tu 10%. Nada más, eso es lo único que quiero. Pregunta, ¿quién se presta el juego? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Te vas a llevar 10%, ¿eh? A ver, ¿quién? El chat, a ver, ¿quién? Yo, profesor. Dice acá Adriano, yo, muy bien. Rosa Araíla dice, ahí no es, profe. Chicos, gracias Adriano. Adriano, vas a hacer un gran negocio. ¿Sabes quién respondió igual que Adriano? Anthony Gibbs. Anthony Gibbs era un inglés. Anthony Gibbs solo vendía telas, era un comerciante de telas inglés, pero tenía contactos con capitalistas. Anthony Gibbs le pidió a los bancos ingleses, presten a Perú, préstenle, sí le va a pagar. Y lo logró. Cuando nos prestaron, se sacó su 10% de la venta del guano de Perú. Gibbs, otro préstamo, busca otro. Y lo logró, segunda vez. Otro préstamo y otro 10%. Gibbs, otro, tercer préstamo. Y así, Gibbs empezó a convertirse en nuestro prestamista, en nuestro intermediario. Sacó tajada. Y ya no fue solamente el contrato Gibbs, después fue el contrato Aller con los franceses para vender guano a Francia. Luego el contrato Schulz para Alemania. Saracondegui, un español que trabajaba para Estados Unidos. Y así, préstamo por acá, préstamo por acá. Eso fue el intermediario. Chicos, había plata, todos nos prestaban. ¿Te das cuenta? El guano se estaba convirtiendo en un recurso importantísimo, muchachos. Ya, profesor. Pero después nunca faltan los envidiosos. ¿Así, profe? Sí. León Raúl dice, good, profe, good. Tú también vas a ir. Bueno, luego nunca faltan los envidiosos. ¿Ya? ¿Cuándo no? Dice Adriano. Sí, pues. Resulta que un grupo de peruanos dijo, ¿por qué los extranjeros tienen que hacerse ricos? Los Gibbs, los Aller, los Schultz. ¿Por qué no pueden ser peruanos? ¿Que un peruano no tiene contactos con capitalistas extranjeros para que nos presten dinero? No. Tienen que ser peruanos. Y los peruanos en el Congreso lograron promover una ley
por el cual los únicos que pueden vender un producto de Perú, una materia prima desde Perú, deben ser los propios peruanos, los hijos del país. Así le llamaron, hijos del país. Y así el Congreso sacó una ley, la ley de los hijos del país, o también conocido como la ley jovencitos, que dice que todo peruano debe vender una materia prima del Perú. Nada más, no pueden ser extranjeros. Y es así que les quitaron el control a los extranjeros. Y nace la Compañía Nacional de Consignatarios Peruanos. Señores, ellos ahora buscan préstamos para Perú de algún capitalista y se llevan su 10% de como intermediarios. Consignatarios nacionales, otro préstamo, y así. Consignatarios nacionales, otro préstamo, y así. Se hicieron ricos, muchachos. ¿Te das cuenta? Los consignatarios se hicieron ricos. Chicos, primero fueron extranjeros, después nacionales, los consignatarios. Pero los consignatarios nacionales, que no está mal que se enriquezcan, hicieron malas cosas. No sobreendeudaron. Puro préstamo, 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 préstamo. Y ya no podíamos prestarnos más. ¿Sabes? Después vino la guerra con España. Y al haber guerra con España, peor, Perú se prestó. ¿Y de quién se prestó? De los consignatarios nacionales. Para comprar armas, barcos. Ya no podíamos pagar. Y no había plata para pagar las futuras deudas. Por eso es que alguien dijo que la culpa de todo lo tienen los intermediarios, los consignatarios. Hay que tumbarnos eso. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que prestarnos dinero de poquito? Por ahí alguien dijo, ¿por qué no mejor le damos todo el control del guano a una sola empresa? Que nos pague todo por adelantado, que nos pague todo por adelantado. ¿Verdad? Sí, que tenga el monopolio. ¿Y sabe quién fue? Dreyfus. Augusto Dreyfus, un comerciante inglés, de francés, aceptó eso. Y nos pagó. El contrato de Dreyfus fue el mejor contrato que tuvimos en la historia del Perú. Un dineral, muchachos. Ahí está. Primero fue venta por arrendamiento, después venta directa, después venta por consignación y después venta por monopolio del guano. Pero lamentablemente el contrato de Dreyfus no funcionó. Todo ese dinero de Dreyfus se va a gastar en construir ferrocarriles carísimos. Al final, de todas maneras, el Perú se fue jovencitos a la quiebra. Fue así. Edwin Valentino dice, ay, los burgueses peruanos. Sí, pues. Adriano Cama dice, profe, ¿y la gran independencia? La gran independencia ya lo estudiaste, era clase pasado, Adriano, ¿no? Mireya dice, profe, qué abuso, qué abuso. Sí, pues, ¿cómo nos sobreendeudamos? Miren ustedes acá, tú puedes observar acá, ¿no? Y nadie puede negar a jovencitos lo que sucede, pero, chicos, miren ustedes acá esto. Miren ustedes el dinero. Miren, el guano, en 1830 el guano no figuraba. Perú era más conocido por vender plata, 5%. Mira, los 40, pero a partir de 1850 el guano empezó a entrar 22% del PBI peruano, 33%, 60%, 70%. El guano, jovencitos, fue nuestro principal ingreso económico. Era como para Venezuela y Arabia Saudita el petróleo. Esos países, el 80-90% de su presupuesto viene del petróleo. Para Perú venía del guano ese. Ellos se bañan en petróleo, nosotros nos bañamos en guano, en excremento, una zambullida. ¿Te das cuenta? Wow, joven. Lamentablemente, con el tiempo el guano ya no era lo que era. ¿Por qué, profesor? Porque después otro producto lo va a reemplazar. Entonces, ver acá. Mira, el nuevo producto que estaba avanzando después del guano, ¿qué era? El salitre. Pero ese es un tema que lo veremos en la siguiente clase. Ahora, ¿en qué se gastó el dinero del guano? Qué pena, muchachos. Pero mira, 29% más 24.5% en expandir la burocracia. Esto es 53.5%. Estos dos es 53.5%. Chicos, despilfarramos en burocracia. Pagar a militares y a civiles. Eso es, ya no es burocracia. Para mí eso es burocracia. ¿Cómo es posible? La deuda externa. Mira, transferencia peruana, deuda interna. Transferencia extranjera, deuda externa. ¿Qué era más? La deuda interna fue mayor que la deuda externa. Eso significa corrupción. ¿Cuántos peruanos se le pagó? Ferrocarriles, 20%. Eliminar el tributo indígena, 7%. O sea, malgastamos el dinero del guano, jovencitos. Malgastamos. Y eso no se ve bien. León Raúl Ordóñez me dice, profe, el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Claro, en algunas oportunidades, ¿no? Imagínense, pues, muchachos. Ahí está. Lamentablemente el dinero del guano fue mal usado, chicos. Fue mal usado. ¿Correcto? Ahora, a nivel social, en esta época, gracias al guano, van a llegar inmigrantes europeos, van a llegar inmigrantes asiáticos. Al Perú van a llegar por lo menos 100.000 chinos, desde 1849 hasta 1879, antes de la guerra con Chile. Hoy los peruanos descendientes chinos son como 2.600.000 peruanos aproximadamente. Venían alquilados como esclavos, se alquilaban como esclavos por 6 o 7 años y acá lo trataban peor que al esclavo negro, ¿verdad? Los chinos que llegaron acá, cuando bajaban del barco, tenían que decir su nombre y los malaganas de los funcionarios le decían tu nombre. Y el chino ya sabía que tenía que decir su apellido y su nombre y su apellido, pues, y decía Luis, Luis, Luis. ¿Y sabe lo que hacían los funcionarios? Ruiz castellanizaban el apellido. Milla, Milla, Milla castellanizaban el apellido. Miren cómo fue. Pobrecitos, ¿no? Se aprovechaban de los chinos. Los chinos, trabajaban como bracero. La palabra bracero en inglés se dice, en jerga inglesa, se dice culí, chino bracero. Imagínate.
Estos señores trabajaron en la construcción de los ferrocarriles del Perú, en sacar guano de isla, y también trabajaron en las haciendas azucareras, algodoneras. Se ganaron su derecho de ser peruanos. Este es el país de todas las sangres, ¿sabes? Nos dejaron un gran legado hasta el día de hoy, el chifa. Casi toda la comida que tú hoy consumes se da en el chifa. El chifa no es, en realidad, ya chino, es peruano. Tú dices, comida china, comida. No, es comida peruana. El aeropuerto, el combinado, el arroz chaufa, son peruanos, chicos. Hecho con ingredientes de chinos. Tú le preguntas a un chino, no, ¿qué es eso? No es comida de China. ¿Te das cuenta? Y otro fenómeno, tú vas a encontrar comida china donde sea en el Perú, hasta en el último cerro. Este es un fenómeno único, no pasa en otro país, solo en Perú. Si tú quieres comer, si tú quieres comer comida francesa, a ver, en Puente Piedra, a ver qué restaurante de Puente Piedra vas a encontrar comida francesa, no existe. Pero quieres comer chifa, donde sea, en Tacna, en Puno, donde sea vas a encontrar chifas. Hasta en tu pueblo joven, en tu cerro, también. ¿Te das cuenta? Sebastián dice, profe, es la mezcla de las culturas, ¿no? Exacto. León Raúl dice, mucho arroz, poca carne. Así es, ese es el chaufa, ¿no? Y Sebastián dice, es una mezcla. Así es. Sincretismo. Entonces, ve acá, el lomo saltado de origen chino. ¿Te das cuenta? Ah, ¿verdad? Porque sí, pues, jovencitos. ¿Cuánto de ellos, no? Estamos viendo nosotros acá. ¿Ya? Purito, purito no es. Y llegan también inmigrantes alemanes a la selva de Posuso, a la selva de Posuso, a la Merced. Ahí están tiroleses que venían, no eran alemanes, eran de Austria, pero hablan el idioma alemán, por eso le dicen alemanes. Posuso, colonia austro-alemán, exacto, Adriano, ahí está, ¿no? Tienen porte europeo, blancones, rubios. Profe, ¿cómo sé que son peruanos? Por su forma de hablar, pues, oh, Juan Brillo. Entonces, ver acá. Chicos, también el Estado, a nivel político, el Estado se hizo más burocrático, muchos trabajadores civiles y militares, pero amigotes, solo los amigos del gobierno de entonces, puro clientelaje político, puro amigotes. ¿Mm? Y lamentablemente todos querían ser presidentes y se peleaban pues por el cargo, para robar, pues para robar. ¿Te das cuenta? Va a haber más estabilidad política, pero ¿cómo haces que el caudillo militar no te haga golpe de Estado? Sobornándole, le pagas. Entonces, ver acá, jovencitos, ¿no? A nivel de ideológico, vamos a encontrar un debate, el debate entre los conservadores y liberales. Bartolomé Herrera, ahí está el Cipriani de la época, planteaba, jovencitos, que solo deben votar en elecciones los que saben leer y escribir, el indio no, solo los que son blancos, los que saben leer y escribir, o sea, la soberanía de inteligencia. En cambio, los hermanos Galvez, Pedro y José Galvez plantean, no, deben votar todos, hasta los indios deben votar. No, pero ¿cómo? Plantean la tesis de la soberanía popular. O sea, los conservadores planteaban que los indios no deben votar, plantean restricciones a la participación ciudadana. Mientras que Pero Galvez planteaba con los liberales que el indio sí debe votar, deben ampliarse el sufragio de votación. Era así, muchachos. ¿Correcto? Este es el debate entre liberales y conservadores de la época. Muchachos, si el indio debe votar o no. ¿Qué gobierno vamos a encontrar acá en esta época? El gobierno de Ramón Castilla. El primer gobierno de Ramón Castilla. ¿Qué hizo el primer gobierno de Ramón Castilla? Bueno, fue él quien creó el sistema de consignatarios. Firmó el primer contrato por consignatario, Colo Gibbs. Ah, ya pues. Ramón Castilla va a iniciar el pago de la deuda interna, pero quería saber cuánto es, no se sabía. Se les dio la oportunidad a los peruanos, jovencitos, se le dio la oportunidad a los peruanos para saber quiénes son a los cuales Perú les debe desde la guerra de independencia. Yo quiero saber cuántos son, dice Castilla, quiero saber cuántos son. Perú quería cerrar, jovencitos, su lista de deudores. Quiero saber cuántos, quiero consolidar la deuda. ¿Te das cuenta? Castilla, solo Castilla, pagó la deuda de 5 millones de pesos. Castilla decía, el siguiente gobierno pagará 7 a 9 millones de pesos más. Ese era el plan de Castilla. Vamos a ver, ¿correcto? Castilla construyó el ferrocarril de Lima al Callao. Tu Rocketer, tu tren de vapor, 30 kilómetros por hora, tu tren bala de la época. Todo se hizo con el dinero de Juan. Allá, profesor. ¿Correcto? Durante la época de Castilla llegan los chinos, como te dije, más de 100.000 chinos. Ahí está un chino culí, mira, está con las cadenas. Está con las cadenas. Los trataban como esclavos, pues. ¿Qué te parece? Del 100% de los chinos que vinieron acá, el 80% se quedó. El 20% aproximadamente regresó a su país. Chicos, cuando viene una migración, la mayoría ya no vuelve. La mayoría ya no vuelve. Es clásico. ¿Te das cuenta? Entonces, ten presente ello, muchachos. Castilla se va y viene el Chenique. Ahí está Rufino el Chenique, que no es ningún fino. Y este gobierno, jovencitos, va a construir el ferrocarril Tacna-Arica. Va a firmar el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, que cierra la frontera con Brasil. Este gobierno promueve la llegada de alemanes a la selva, colonizando Posuso, ¿correcto? Pero lo que más va a llamar la atención
del gobierno de Echenique es en realidad el famoso escándalo de la ley de consolidación de la deuda interna. Ah, correcto, de la deuda interna. Resulta que Rufino Echenique, acá está Echenique, mira, esta imagen se llama Qué mamada. Aquí está Rufino Echenique echado, bebiendo del Estado, de la vaca, de la ubre. Pero acá hay otro político, no, ¿por qué tú no más robas? Tú no más bebes, yo también quiero beber. Todos quieren tener el control del Estado para robar. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasó? Echenique, Ramón Castilla dijo, voy a pagar entre 7 a 9 millones de pesos. ¿Sabes lo que pasó? Echenique pagó. ¿Sabes cuánto pagó? Pagó, jovencitos, por lo menos 23 millones de pesos. Solo él, no Castilla, no cuente los 5 millones de Castilla. Y faltaban pagar más. Estaban inscritos. ¿Qué había pasado? Muchos vivos presentaban documentos falsos y el Estado les reconocía esa deuda falsa. Es que estos vivos sobornaban a los trabajadores del Estado para que les acepten el bono falso. Y el Perú aumentó su deuda. ¿Qué te parece? Nos estaban sorprendiendo. Eso fue un escándalo. ¿Cómo es posible? Por eso es que le hicieron golpe de Estado a Echenique. Ramón Castilla lo derrocó. Ramón Castilla lo derrocó. Ahí está Ramón Castilla. Con su revolución liberal en 1854, Echenique escapó a Francia. Y Ramón Castilla planteó que si él gana esa guerra contra Echenique, va a abolir el tributo indígena, va a eliminar la esclavitud. Eso prometió. ¿Y saben qué? Ganó, jovencito. Ramón Castilla derrotó a Echenique en la batalla de Las Palmas. Echenique escapó a Francia. 10 años después, nunca pudieron demostrarle que él robó. Salió libre de polvo y paja. Clásica, ¿sí o no? Y más adelante, en 1872, no tuvo el descaro de volver a postular. Volvió a postular, sí. En 1872 postuló a la presidencia, pero no ganó, perdió. Pero miren cómo es. Pero casi gana las elecciones. ¿Te das cuenta? Estas cosas se dan en el Perú. Bueno, chicos, Castilla retomó el poder. ¿Así, profesor? Sí. Segundo gobierno de Castilla. Y en el segundo gobierno de Castilla, jovencitos, el Perú le va a entregar el control del guano, la consignación del guano, ya no extranjeros, sino a peruanos. Manuel Pardo era el presidente de la Compañía Nacional de Consignatarios del guano. Gracias, Castilla, te pasaste. Así fue. Entonces, ahí están familias como los Aracaundegui, los Pardo, los Ollave, jovencitos recibieron la consignación del guano, desplazando a Gibbs. Ahora, es acá donde Ramón Castilla elimina el tributo indígena. Es acá donde Castilla paga por la libertad de esclavos. Manumisión significa pagar por la libertad de los esclavos. El Perú, escúchame, según se planteaba, el gobierno de Castilla va a pagar por la libertad de esclavos que son mayores de 18 años, menores de 60 años. Si tú tienes menos de 18, automáticamente eres libre. Si tienes más de 60, también eres automáticamente libre. Era así. El Perú se contabilizó que el gobierno de Castilla iba a pagar por 17.000 esclavos, pero al final Castilla no pagó por 17.000, pagó por 23.000. ¿Qué? Sí. Habían inflado la cantidad de esclavos. ¿Te das cuenta? Muchos esclavos libres fueron puestos acá. Niños fueron puestos acá. Vivo, muchachos. Pero años después, cuando se investigó el tema de la esclavitud, chicos, en todos los países se pagaba por la libertad de esclavos. En Colombia, en Brasil, en Ecuador se pagaba. Era igual, 18 a 60 años, igual que Perú. En Ecuador se pagó por 4.000 tantos esclavos. Disculpa, por 2.000 tantos esclavos. En Colombia por 4.000 tantos. En Brasil por 8.000 tantos. En Perú por 23.000. Compara la población étnica de Perú y te vas a dar cuenta. ¿Te das cuenta? Al final, chicos, también robaron, habían inflado la cantidad de esclavos. Todo es robo. Ahí. Perú firmó con Ecuador un tratado, el Tratado de Mapasingue. Perú le había hecho la guerra a Ecuador porque Ecuador había vendido territorios selváticos. Esto decía que era de Ecuador, pero Perú los hizo retroceder. Y tomamos Guayaquil incluso. Con el tiempo, Ecuador firmó el Tratado de Mapasingue. Y así Ecuador acepta, jovencitos, la paz. Ahora, ¿por qué vino la guerra? Bueno, la guerra viene porque los ecuatorianos habían vendido algunas hectáreas de selva amazónica a los ingleses, a madera de los ingleses. Perú no lo aceptó, ese es mi territorio. Ecuador decía que eso era su territorio. No, sí, Tumbajen y Maynas es mío. Y Perú ni de vainas. Por eso la guerra. Al final le ganamos a Ecuador. Fue así. Ramón Castilla se va y viene el presidente San Román, Miguel de San Román. Muere a los 4 meses. Y después entra Peset.
Y Peset no pudo evitar la futura guerra con España. ¿Qué quería España? ¿Por qué vamos a tener una guerra con España? Es que España quiere nuestro excremento. Es que nuestro excremento es el mejor del mundo. O sea, nuestro guano es el mejor del mundo. No tiene competencia. Y, jovencitos, ahí viene el problema, pues, ¿no? España, gobernada por la reina Isabel II, estaba queriendo industrializarse, quería expandirse, y ahora quería el guano. Para hacernos la guerra, ¿saben lo que va a hacer España? Va a utilizar como pretexto la muerte de un colono español en el Perú. Ese colono español acá en el Perú, jovencitos, fue tomado como chivo expiatorio por España. ¿Qué pasó? España envió a un comisario real al Perú, un comisario regio. Perú no lo recibió, lo rechazó, porque los comisarios regios solo van a las colonias de España. Perú no es colonia. Perú lo rechazó. Por haber rechazado a este comisario regio, justo de la costa peruana, había una expedición científica española. Y esa expedición, por defender a España, porque le han ofendido, ocupa la isla de Chincha. ¿Por qué no ocuparon otro lugar? ¿Por qué Chincha? ¿Mm? Porque para ellos, Chincha es la principal isla de Perú. Entonces, jovencitos, ahí vas a ver, uy, y esta es la guerra, ya se viene la guerra. Como Perú no tenía plata para seguir manteniendo una guerra, Peset dijo que hay que de una vez firmar la paz con España, negociar para que no haya guerra, muchachos. Mm. Entonces, jovencitos, Peset decide firmar con los españoles el Tratado Vivanco-Pareja. ¿Correcto? Acá está el Tratado Vivanco-Pareja. Por ese Tratado Vivanco-Pareja, Perú no va a tener guerra con España. Más bien, Perú le pide disculpas a España por haber maltratado a sus políticos, a su comisario regio. Y no solamente eso, España también pedía a Perú, págame la deuda de guerra de independencia, págame lo que está en Ayacucho, en la batalla de Ayacucho. El único país que no se le había pagado era España. Pues. Al final, jovencitos, como vas a ver, chicos, un grupo de militares no les gustó el Tratado de Banco Pareja y hicieron golpe de Estado contra PC. Y ahí estaba Mariano Ignacio Prado, acá está. Y Prado derrocó a PC, toma el poder. Y, y Mariano Ignacio Prado inmediatamente chicos, derroca a PC y le declara la guerra a España. Para derrotar a España se formó una alianza en el Pacífico, las cuatro alianzas, entre Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. ¿Se dan cuenta? Así es. Chicos, eso es lo que pasó. Y al final le ganamos la guerra a España en el combate adaptado a Chile y en el combate 2 de mayo. Le ganamos a España, ¿no? Y de ahí vendrá Hospital 2 de Mayo, Plaza 2 de Mayo, Colegio 2 de Mayo, Avenida 2 de Mayo. ¡Wow! Hemos ganado, sí, a España. Pero hay un problema. Al ganar, nos habíamos prestado dinero para comprar armas, cañones, buques, todo. Y justo Peset había dicho, Perú ya no tiene plata para endeudarse. ¿Por qué han hecho eso? Y dicho y hecho, no hay plata. Y es así, jovencitos, que un grupo de personas en el Perú dice que el culpable de todo esto son los consignatarios nacionales del guano, por meternos a esta guerra con España, porque ahora Perú les debe. ¿Cómo salir de la crisis? No hay plata. María Ignacio Prado se va y sale ganador José Balta. Y Balta va a ser presidente del Perú, el último presidente militar del Perú. Para tener dinero, porque ya faltaba, el gobierno de Balta firmará el contrato Dreyfus, por el cual el Estado peruano y la casa Dreyfus llegan a lo siguiente. El único vendedor de guano a cualquier país del mundo es la casa Dreyfus. ¿Correcto? Es la única que tiene el monopolio. Ah, la casa Dreyfus, exacto. Pagaron muy bien, jovencitos. ¿Qué te parece? Ah, ya, profesor. Diego Anthony dice, profe, si se paga por la liberación de más indígenas es grave. Claro, porque no, en el caso de los indígenas, Diego Anthony, no había que pagar por la liberación. El indio no era esclavo, el esclavo era el negro, el afroperuano. ¿Ya? Se pagó, pero yo he dicho, se pagó en exceso. Por lo menos Perú debió pagar por 2.000, 3.000 esclavos, pero pagó por 23.000. Eso es robo, es escándalo, pues, digo Antonio. León Raúl dice, profe, ¿de quién se prestaron dinero? Ah, se prestaban de banqueros ingleses, franceses, pues, ¿correcto? Los intermediarios o consignatarios se prestaban así, ¿ya? Eran varios. Entonces, ver acá. Bueno, chicos, ¿y qué pasó? Con el dinero del contrato Dreyfus, el gobierno de Balta construyó ferrocarriles. Y para eso contrataron los servicios de un inglés de un norteamericano llamado Henry Meigs. Perú, con el dinero del contrato Dreyfus, construyó ferrocarriles, pero los ferrocarriles más caros del mundo son los de Perú. Un robo, muchacho, un robo. ¿Verdad? El ferrocarril peruano, cada 3 kilómetros, una milla, por cada milla, se debería pagar 1.500 libras de plata. El gobierno pagó 4.000 por cada milla. ¿Por qué Henry Meigs cobró más? Porque había coima por corrupción. ¿Y cómo se sabe? Era bien difícil demostrar que había coima. Él decía, no, que el ferrocarril peruano va a ser más alto, por su cobra así.
Años después, San Privé se murió, y cuando se encontró su diario personal en inglés, ahí decía que el ferrocarril peruano valía 1.500, no 4.000. Esos 2.500 de diferencia eran la coima, lo que le tocaba al presidente, al prefecto, al alcalde, al general tal. ¿Te das cuenta? Así es. Chicos, así es. El gobierno de Balta gastó en la construcción de ferrocarriles caros. Y acá se construyó un montón de ferrocarriles, ¿no? Piura Paita, Chiclayo de Pimentel, Trujillo Salaverry, Guarachipote, Lima Guacho, Lima Loroya. El famoso tren macho, el más alto del mundo, el tren macho. El ferrocarril Lima Loroya se construye acá, el tren macho. Le dicen así porque sale cuando quiere y llega cuando puede. Pero ahí está, el ferrocarril Ica Pisco, Islay Arequipa, Quique Pisagua, casi todos destruidos durante la guerra con Chile. Balta convocó elecciones y, ¿sabes? En las elecciones de 1872 se acabó el primer militarismo. ¿Por qué, profesor? Porque gana el Partido Civil. El Partido Civil, chicos, es 1872. Acá. Manuel Pardo, del Partido Civil, es consignatario del Guano. Jovencitos, va a ser presidente del Perú. Ah, ya, profesor. ¿Te das cuenta? El Partido Civil se ha metido a política porque tenían que hacer algo. ¿Quiénes son los del Partido Civil? Los del Partido Civil, la mayoría de ellos son como tú, ex consignatarios del Guano, que habían perdido todo el guano por culpa del contrato Dreyfus. ¿Así, profe? Sí, por culpa del contrato Dreyfus. Y estos consignatarios o consignatarios crearon el Partido Civil. Objetivo, llegar al poder político para anular el contrato Dreyfus y ganar las elecciones de 1872. Es la primera vez que un civil va a ser presidente del Perú, Manuel Pardo. Pero justo en el chip mental de los militares, no estaba eso de que un civil va a ser presidente del Perú. Y un grupo de hermanos, los hermanos Gutiérrez, ¿no? Silvestre, Marcelino, Marceliano y Marciano, hicieron un golpe de Estado contra Balta. Pero el golpe de Estado va a fracasar. Va a fracasar. ¿Así, profesor? Sí. El pueblo de Lima se levantó y mató a los hermanos Gutiérrez. Los Gutiérrez mataron a Balta, el presidente del Perú. De todas maneras, Manuel Pardo será presidente del Perú, iniciándose así el primer civil. Y son estos de Partido Civil los que nos metieron a la guerra que hasta el día de hoy a muchos peruanos les afecta, les duele. La guerra con Chile. Diego Anthony Zamora me dice, profesor, ¿qué es consignatario? ¿Qué es un consignatario? Me pregunta acá Diego Anthony. Ya lo dije, consignatario significa intermediario. Es el intermediario, nada más. Consignatario, bueno, intermediario para vender el guano. ¿Me dejo entender, Diego Anthony? Entonces, ahí está. Señores, así se acabó el primer militarismo en 1872. Manuel Pardo, primer presidente civil de Perú. Y son ellos, como te dije, los que nos van a sentar las bases para que nos hagan la guerra con Chile, tema que veremos en una próxima clase. Chicos, hasta acá la clase, ¿correcto? Hasta acá la clase. Ah, ya pues. Y ahora pues, vamos allá, vamos tú. Listo, profesor. Listo, listo. ¿Correcto? Veamos acá. A ver, son 6 preguntas. Pregunta número 1, muchachitos. ¿Listo? Así es. Así. Luis León me dice por acá, profesor, la clase de historia, más o menos orgulloso de ser peruano. Luis León, la historia, todos los países tienen cosas buenas y malas. La historia no solamente sirve para ser orgulloso, para bajarte la moral o para subírtela. La historia sirve para aprender a no cometer los errores del pasado. La historia no significa que yo voy a ser más nacionalista, no. La historia sirve para conocer, sino que hay otros que lo manipulan para que tú odies al enemigo. Eso no está bien, ¿correcto? De los errores aprende, así es, Sebastián. Vamos a ver acá, pregunta número 1. Leamos acá, muchachitos. ¿Qué dice? A ver, durante la prosperidad falaz, la política de empréstitos o préstamos del Estado peruano fue avalada con ¿cuál era la garantía por el cual nos prestaban dinero, chicos? Con la ley de inversión europea, la explotación de pulido, la venta del caucho, la venta de mano de vida, profe, la D. Muy bien, la D. Exacto, ¿no? Pero no se ve la diapositiva. ¿No se ve la diapositiva, hijos? Se quedó en la PPT anterior, o sea, no se está viendo lo que está resolviendo ahorita. Ya. ¿Ahora se ve la diapositiva? Sí, ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Muy bien. Disculpe, muchachos, se me pasó en todo caso. Ahora sí. Por acá, ya todos corrigiendo, dice no se ve, no se ve. Por acá, Betsy Sayes dice la D, profesor. La D dice la D. A ver, la D, Betsy. Muy bien, la venta de guano. Claro, todo se garantiza con el guano. El guano era la garantía de que nos preste. Por eso que al final Perú se sobreendeudó, pues. ¿Correcto? Sí, profe. Muy bien, ahí está. ¿No? León Raúl dice, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y el Perú lo repite todos los años. Algo así, hijo. Imagínate. Germán dice la D también. Muy bien. 2.
Vamos a la pregunta 2. Característica del periodo republicano denominado prosperidad falaz. Predominio del partido civil, reducción del Estado peruano, ascenso de los militares, militarismo después de la victoria, aumento de la burguesía estatal. ¿Cuál sería tu clave? Acá, Jonathan dice la C, la 2, la C. Ascenso de militares en el poder. Oye, todo el tema se llama primer militarismo, pero te está preguntando la principal característica de la prosperidad falaz, solo prosperidad falaz, porque hay otro periodo del primer militarismo llamado República Temprana. Entonces, en la República Temprana ascienden los militares, continúan en la prosperidad falaz, pero ¿cuál es la característica más adecuada de la prosperidad falaz? La E, me dicen acá. Muy bien, varios chicos acá dicen la E. Sí, no, Cusi, Omar, León, Raúl, lógico. Ahí está Diego, Pamela, Germán, Jonathan, Helio, la E, la E. Muy bien, la E de Nano, muy bien, León, Raúl. Helio también. Número 3, vamos a la 3. Aumento de la burocracia estatal, ¿no? La 2. 3. La primera línea férrea Lima-Callao se realizó durante el gobierno de ¿quién? Este está regalado. ¿Quién mandó construir el primer ferrocarril de Perú y América? De Sudamérica. ¿San Martín? ¿Echenique? ¿Vivanco? ¿Ramón Castilla? ¿Santa Cruz? ¿Cuál es la clave? Por acá me están dando la clave. La D, profesor. Dice Jonathan Cursi, o Germán, Omar, ¿no? Mari, Álvaro, la D, la D, la D, la D, la D, la D, profesor. Muy bien, 3D, Jonathan Cursi, ¿no? Germán, Steve. Muy bien. Ahí está, Ramón Castilla. 4. Vamos a la pregunta 4. Acá, leamos la 4. Muchachitos. A ver, ¿qué dice la 4? Marque verdadero o falso con respecto al guano. 1. La isla de Chincha fue la principal isla de guano de Perú. Verdadero. 2. El primer contrato guanero fue con Francisco Firos. Firos. Verdadero. El alquiler o arrendamiento de la isla de Chincha. Verdadero. 3. Las rentas del guano, los ingresos del guano, ¿permitieron eliminar el tributo indígena? Claro, verdadero. 4. La migración alemana se impulsó durante el gobierno de Echenique. Claro, con Echenique llegaron piratas. Toda es verdadero, toda. La C, me dice Pamela, Cusi, Jonathan, la C, la 4, la C. Muy bien, Steven, ¿no? Steven. Muy bien, Steven. 5. Durante la prosperidad falaz, los ingresos del guano de isla permitieron a nivel social. ¿Cuál sería tu clave acá? A nivel social. ¿Cuál sería tu clave? Ya le encontré. Profe, por acá dice Steven la E, ¿no? Steven dice la D, la manumisión de esclavos y la eliminación de la contribución personal. Ah, coincido contigo, hijo. Cusi no es la E, a liberar a la población de chinos Julián, no. No, Cusi, la E no, la D, ¿no? Muy bien, Sebastián, Jonathan, Diego. Todos los chicos ahí la D, muy bien. Lógico, pagar por la libertad de los esclavos, con el dinero de guano, y la eliminación del tributo indígena o contribución personal a nivel social. ¿Correcto? Muy bien. 6, la última. El combate final de la victoria peruana frente a la escuadra española en 1867. O sea, ¿con qué batalla derrotamos a España? Regalado esta pregunta, la 6, ¿ah? ¿Cuál es tu clave? La D, me dicen acá Germán, Diego, Jonathan, Raúl, Cusi. Muy bien, la E, estofado, escabeche, emparedado. Ahí está, muchachos. Chicos, hasta acá nuestra clase. ¿Correcto? Quien habla les va a mandar todo esto en el drive. Espérense unos minutitos nomás. Dentro de minutos lo estoy enviando. ¿Ya? Va a estar ahí colgado tanto la clase de hoy como la práctica también. ¿Ya? Chicos, nos vemos. Cuídense bastante. Cordy, nos estamos viendo. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias.